Emil Kusturica nació en 1954 en la ex República de Yugoslavia. Cursó estudios en la Escuela de Cine de Praga. Su primera película, ¿Te acuerdas de Dolly Bell?, obtuvo el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La sátira Papá está en viaje de negocios también tuvo un gran éxito. Por este trabajo fue nominado al Oscar en la categoría de la mejor película de habla no inglesa y premiado con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Por la película El tiempo de los gitanos, obtuvo en Cannes el premio a la mejor dirección. A comienzos de la década de 1990 se marchó a Estados Unidos, donde rodó la película Arizona Dream. Su siguiente película, Underground, fue premiada con la Palma de Oro en Cannes. En 2008 filmó Maradona by Kusturica, documental dedicado al famoso futbolista argentino Diego Armando Maradona. Aparte del trabajo de director, Emil dedica mucho tiempo a la música y a su banda Non-Smoking Orchestra, que goza de mucho éxito por todo el mundo. Cuando usted estuvo en Acecha del Sur, se habló de que tenía proyectado hacer una película documental sobre este tema, sobre la guerra. Cuéntenos por qué le ha interesado este conflicto en particular. Esta idea es una leyenda basada en una conversación. Yo no he rodado y no la voy a filmar por varias razones. Primero, porque estoy muy ocupado, y segundo, porque emocional e intelectualmente estoy implicado en otros proyectos. Esta historia de Osetia es algo que han inventado, sin base alguna, y que ha surgido de una idea que nunca se llevará a cabo. Usted siempre ha mantenido una postura muy definida para con la política exterior de los Estados Unidos. Un año después de que este país ya es liderado por una nueva figura, ¿ha cambiado en algo en este sentido su punto de vista? Aquí hay un malentendido. Yo no he expresado mi posición ante la política exterior de los Estados Unidos, sino que he hablado de Hollywood como un centro que genera una enorme energía. Al principio, esta energía era muy positiva porque Hollywood, a principios del siglo, era el centro del idealismo mundial, de un idealismo artístico. Quiero decir que no había ningún lugar más significativo, y yo soy idealista, en el que el idealismo se creaba a través de las películas de Ernst, Lubitsch, Frank Capra y muchos otros autores que vivieron allí, y lo que pasó después es que se distorsionó el significado de ese Hollywood de los años 30 hasta los 70. De esas grandes películas que veíamos, Hollywood se transformó en algo completamente diferente de lo que era. Así que mi crítica se basa más en lo que me interesaba a mí, y eso es el cine y no otra cosa. Yo no soy un analista político, aunque tengo mi propia opinión política, pero mi crítica se concentra en el conservadurismo liberal capitalista que Hollywood representa. En cuanto a la cuestión de Obama y a los cambios en la política mundial, sobre esto soy muy escéptico. Allí no va a haber muchos cambios. El mundo de la política se sustenta en una base de contraste en la que la guerra, el dinero y el capitalismo forman un triángulo que impone diferentes relaciones. En este sentido, otra pregunta. Usted se ha manifestado también muy categóricamente en contra del presidente Bill Clinton en su relación, en su participación a los sucesos que tuvieron lugar en Kosovo. ¿Qué opinión le merece que ahora este expresidente tenga un monumento en su honor en Pristina? Sí, a él le han levantado un monumento en Pristina 6 veces mayor a su tamaño natural, pero por eso a Johnny Depp en mi pueblo le he levantado un monumento en tamaño natural. Yo trato de que mi visión política del mundo nunca se transforme en una visión sistemáticamente anti todo. O sea que, aparte de tener muchas cosas en contra de Bill Clinton, en Estados Unidos tengo muchos amigos muy cercanos que mantienen una postura contra la política de Clinton más fuerte que la mía.
Por eso, en principio, yo estoy muy contento de poder responder al monumento en Pristina, que es 6 veces más grande del tamaño de Clinton, con mis recursos y decir, América puede ofrecer algo mucho mejor que Bill Clinton. Puedo ofrecer a mi amigo John Depp, al que le levanté un monumento que en muchos aspectos es más significativo que el que regalaron a Bill Clinton en Pristina. Ha venido a Moscú para ser condecorado por su labor para la difusión y el fortalecimiento de la unión entre los pueblos ortodoxos. Se le notó realmente muy emocionado en esa mención, que no es lo más frecuente para usted en ese tipo de situaciones. ¿Qué significa este premio, esta condecoración para usted? El significado de este premio para mí es grande porque yo no he planificado mi vida para recibir un premio religioso. Yo he sentido este premio como una recompensa a mi obra y a mi empeño para que todo lo que he hecho en mi vida, tanto privada como profesional, sea parte de un conjunto en el que mi intención de influir en la vida del hombre de manera terapéutica es hacer que la vida de la gente sea más bonita y mejor. Mi intención está reconocida en este premio, dándole una dimensión religiosa. Y como el arte, de todos modos, en algún sentido es religión, y esta es la que crea esta unión. Por eso, yo lo he sentido como un momento bastante emotivo en mi vida, y para mí ha sido emocionalmente muy interesante y positivo lo que ha pasado hace unos días. Hablando de la unión que usted mencionaba, y bueno, que lleva esta condecoración, la palabra unión entre los pueblos. ¿Hasta qué punto usted se siente unido al pueblo ruso por ser de la religión ortodoxa? Bueno, pues el premio se llama Por la unidad de los pueblos ortodoxos. Cuando a algo en el mundo ortodoxo o eslavo se le llama unidad, eso significa que de esa unidad o no hay nada o la hay, pero muy poca. Y por eso mi felicidad es todavía más grande, porque si yo soy un elemento que de alguna manera puede unir químicamente a dos pueblos diferentes que tienen un mismo Dios o una misma religión, entonces es más valioso para mí y me llega al corazón, porque en una no unidad es muy importante descubrir la unidad, porque incluso la cosa más importante para una persona es tener esta unidad consigo mismo, que no esté dividido por dentro, porque la división de la personalidad es el comienzo de la locura y de la desintegración. Por lo tanto, me alegro mucho de que este premio lo otorguen basándose en que yo trabajo para esta unidad, aunque yo no lo hice conscientemente. Yo expreso la idea de esta unidad a través de la vida cotidiana, mi trabajo público y sobre todo a través de mis películas. Siguiendo con el tema de la unión entre los pueblos, hablemos de otros pueblos. Se dice que tiene un proyecto de rodar una película sobre Pancho Villa. Antes que nada, ¿cuál es su conexión con el mundo latino? ¿Por qué esta temática lo atrajo? En general, la relación no solo con Pancho Villa, sino con toda América Latina es una, digamos así, conexión no solo literaria, sino vital. Hay algo en común entre los pueblos balcánicos, especialmente entre los serbios y los latinoamericanos, debido justamente a que la cristianización no fue concluida como debió haber sido. En nuestros pueblos existe una expresión espontánea de la vida que ningún sistema ha sido capaz de someter a una disciplina. Diría incluso que nuestra base genética es muy parecida. Cuando yo era pequeño, en mi país se cantaban canciones mexicanas porque Yugoslavia era un país que no pertenecía ni al bloque este, ni a Rusia, ni a Occidente, así que para nosotros era muy conveniente estar con América Latina. Luego crecí y me crié en una dimensión mitológica de fútbol y de Maradona y de todos aquellos que marcaron mi vida con algún dato o símbolo importante. Así que la idea de Pancho Villa es la idea de un político bandido, o sea,
un gobernador revolucionario, lo que se ha mantenido en la tradición rebelde serbia hasta el día de hoy. En realidad, es lo que hizo Pancho Villa. Y si miramos a todos nuestros bandidos y rebeldes, ninguno nunca ha sido tan grande como Pancho Villa. Así que mi admiración por él es, por un lado, una admiración por la dimensión histórica de su personalidad, pero también, según los libros que he leído, él no fue solamente un héroe, sino que también fue una persona muy tierna y especial con un alma grande. Ahora, mi gran tarea en esta película, que va a consistir de 7 partes, es contar la historia de Pancho Villa y de sus amigos y de él como de una persona que cuidaba a sus rosas, que es completamente contrario de lo que se esperaba de Pancho Villa. Hablando de Maradona, que usted ha mencionado, otra gran figura que le ha interesado, sobre la cual ha hecho una película, nos interesa mucho saber su opinión. ¿Qué piensa por qué Maradona no es solo una leyenda del fútbol, sino que realmente un ícono para la gente en Argentina, para la gente en el mundo? ¿Qué es lo que tiene Maradona como figura para haber llegado a ser un ícono? Todas las grandes estrellas del mundo en todas las profesiones, da igual si hablamos de Marilyn Monroe o Elvis Presley o Maradona, ellos, aparte de su primera profesión, de lo que hacen, tienen algo más que les convierte en iconos. Maradona es un personaje tan carismático que utilizaba el campo para jugar al fútbol y lograr allí lo máximo que se puede lograr, y luego se convirtió en un icono, y puedo decir que, de alguna manera, era también la imagen de los pobres de América Latina. Él es un futbolista, el mejor de todos, pero no es uno de esos que se olvidan de su origen y de sus raíces. Por lo tanto, su fama es mucho más grande que la fama de un futbolista corriente. Cuando le conocí, cuando hacía esta película sobre él, me hacía mucha ilusión conocer a una persona que no era solo futbolista, y me he imaginado cómo habría sido si hubiera grabado una película sobre Beckham, que es, por lo que veo, una persona nada teatral. Un hombre que ganó mucho dinero, jugó al fútbol y se ha hecho en realidad un contraicono, o sea, un icono que es el trademark de anuncios de Gillette, Pepsi Cola, mientras que Maradona siempre mostraba ante las cámaras una gran vida y una gran vida dramática. Así que, como director de cine, me apasionó especialmente lo que este hombre nos ha enseñado, que es el bagaje de drama de un continente entero que llevaba consigo. Su fútbol se parecía al baile, y su vida se parecía a menudo a una tragedia. Su fútbol era un triunfo por un lado, y por el otro, su vida era una de las más dramáticas. Por eso él es tan carismático y su vida es tan plena. Desde ese punto de vista, por su dramatismo, por su personalidad, ¿qué otra figura de la actualidad le sería interesante, así hipotéticamente, plasmar en una película? Existen diferentes figuras del mundo de la política. Por ejemplo, hay una enorme cantidad de gente que se muestra en contra del establecimiento blanco de Estados Unidos, que reina en el mundo, y este mundo, como todo en la historia de la humanidad, es interesante justo por los intentos individuales. La persona más interesante en nuestra época, para mí, es Noam Chomsky, filósofo y lingüista. Lo más interesante es que él vive en Estados Unidos, habla de la realidad de Estados Unidos como yo supongo que es. Hay mucha gente en este mundo que es interesante. Por ejemplo, Hugo Chávez es muy interesante.
Evo Morales es muy interesante. La señora Kirchner es interesante, igual que toda la región latinoamericana en general, que ha pasado por un proceso fascista. Los países de América Latina han tenido regímenes fascistas impuestos por Norteamérica y la CIA. Lula es una persona interesante. Tengo la impresión de que ahora este es un mundo consolidado que no va a dejar que se vuelva a la difícil fase que vivió en los años 70. Yo pienso que la aparición del señor Putin en Rusia es muy interesante. Él también es una figura histórica, claro. Todo lo que digo son mis observaciones personales. Yo no quiero glorificar a ninguno de ellos, pero pienso que estas son las figuras más importantes del final del siglo XX y de principios del siglo XXI, porque están creando una nueva imagen del mundo, una imagen equilibrada en la que el dominio mundial neoliberal capitalista estadounidense disminuye con la aparición de las personas que acabo de mencionar, y donde, por otro lado, y a lo mejor eso es lo más importante, tenemos el factor chino, que con su potencia y fuerza a lo mejor tiene el papel más grande en este equilibrio. Usted ha tenido la oportunidad de encontrarse con nuestro presidente Dmitry Medvedev. ¿Cuáles han sido sus impresiones desde ese punto de vista? El señor Medvedev tiene unos ojos muy bondadosos, da la impresión de ser una persona muy bondadosa y profunda. Eso es lo que he captado. Lo que ha sido bueno de este encuentro es que tengo la intención de hacer un proyecto cultural en Serbia y creo que en esto él me va a poder ayudar en mucho. Volvamos entonces a sus películas. ¿Realmente usted es el director europeo más reconocido, más admirado? ¿Qué cree que su cine le ofrece al espectador que no puede encontrar en otras películas? Es que yo he estudiado en Praga, y Praga es un lugar en el que uno aprende los valores universales que, en mi caso, ha sido fácil de aprender y de acostumbrarme a ellos. Pero lo que sí que me caracteriza, y cada uno de nosotros tiene algo diferente, es una comunicación especial que puedo mantener con la gente, y mis películas se basan en el principio de Dionisio. En mi opinión, las obras dramáticas se dividen en dos: las del modelo de Dionisio y las del modelo de Apolo. El modelo de Apolo es lo que los estadounidenses llaman Hollywood Storytelling, y el mío es de Dionisio, que es festivo. El modelo de Fellini, que yo utilizo y que tiene la habilidad de llevar a la gente hacia un trance emocional que no se produce con facilidad en el cine. Pero mi dedicación al hombre y a la idea de que el cine es una terapia para las masas, es decir, influir en la gente igual que en las misas, y eso es una cosa que he descubierto en el rodaje de la película Gato Negro, Gato Blanco, que hay que hacerlo de tal manera que los argumentos estimulen la vitalidad de la gente, y probablemente muy pocos de los directores europeos piensan de esta manera, con lo cual es muy difícil pensar que los demás quieran ser como yo. Los últimos días se ha estado hablando mucho de su festival Kustendorf. ¿Qué diría usted que diferencia este festival de otros festivales por ahí clásicos de cine? Este festival es muy diferente porque ha surgido de la experiencia de alguien que ha pasado por muchos festivales y que lo primero que ha hecho ha sido crear un ambiente diferente. El festival está en un pueblo de madera que tiene 2 salas de cine y 3 tabernas, y en el que todos están juntos todo el tiempo, y la energía que se transmite es muy positiva. Y el festival es diferente porque es una competición de autores desconocidos que
hacen películas estudiantiles o que acaban de terminar la carrera y son ellos los que ganan los premios. Y luego, los que vienen allí por ellos son los autores eminentes. Así que es maravilloso ver a los autores que están empezando sentados junto a Johnny Depp hablando de cine. Es maravilloso ver a Nikita Mikhalkov, que les da clase y pasa tiempo con ellos. Yo me acuerdo de cuando era joven, estudiante, lo que más quería era encontrarme con autores conocidos y enterarme de quién era esta gente. Pues mi festival permite a la gente joven que está empezando con sus películas encontrarse y hablar con directores reconocidos mundialmente. Eso no es posible en Cannes, eso no es posible en Venecia, porque allí se hacen negocios, y en mi festival no. En Kustendorf todos viven juntos 7 días e intercambian sus experiencias. El festival ha tenido lugar en un pequeño pueblito que es donde usted vive, en Serbia. Cuéntenos por qué decidió dejar las grandes ciudades y vivir en ese lugar. Yo lo he dejado porque me parece que ya no tiene sentido. Yo creo que la vida en las ciudades grandes es una humillación. Como ya tengo suficientes años, quiero evitar esta humillación y por eso vivo en un pueblo. Así como mucha gente en el mundo puede ilustrarse la vida en España gracias al gran director Almodóvar, la gente de todo el mundo tiene un concepto de Serbia gracias a usted. ¿Cómo definiría usted el concepto de Serbia que se tiene gracias a sus películas? Pues eso es muy complicado, teniendo en cuenta que mis películas son muy diferentes de las de Almodóvar, pero lo que es interesante y es cierto es que los serbios se enfadan a menudo conmigo porque algunas de mis películas son sobre los gitanos. Y entonces se crea una impresión equivocada, pensando que yo hago películas sobre los serbios y luego los extranjeros piensan que los serbios son gitanos, lo que no es cierto. Yo hago películas de todos y entre ellas de los gitanos también. Y creo que en mis películas Underground y La vida es un milagro, se crean unos paisajes. Se ven unos paisajes que yo creo que son paisajes espirituales. Es así de interesante. Son unas imágenes exteriores que a la vez tienen muchos ingredientes del contenido interior de nuestras vidas. Igual que Underground, es una imagen decameronista de Serbia, o sea, de la ex Yugoslavia, que cuenta nuestra historia de una manera más fuerte. Habla de nosotros de una manera más paradójica y Underground, en realidad, es una historia sobre nosotros. La película Prométeme, mi última película, es una comedia que toca algo que en ese mundo es un problema, pero que también a través de una comedia transmite la idea de que nosotros, incluso en los momentos más tristes, sabemos ser graciosos. Así que es verdad que la gente en mis películas puede ver, por lo menos, algunos ingredientes de lo que consiste Serbia. Mucha gente considera que usted es de alguna forma la voz del pueblo serbio. ¿Usted qué cree en ese sentido? ¿Siente una responsabilidad desde ese punto de vista? Pues sí que lo siento. Y esta responsabilidad se proyecta a través de una sinceridad, a través de una sincera esperanza y un deseo de hacerlo bien y para no dar ninguna imagen falsa que nos pueda dañar, sino que sirva para crear una idea de quiénes somos. Usted ha llevado durante su carrera, podríamos decir, una lucha en defensa de lo que usted considera correcto, de sus puntos de vista, de lo que usted considera justo. Después de haber alcanzado el reconocimiento mundial, de haber llegado a donde usted ha llegado, ¿cuáles, en su opinión, han sido los logros a los que ha llegado en ese sentido? Pues les puedo decir que allí no hay grandes logros porque algunas cosas no pueden cambiar. El mundo, desgraciadamente, está encerrado en una idea conservadora sobre unos que dominan a los demás y, desgraciadamente, desde el Imperio Romano hasta ahora solo ha cambiado la forma de gobernar, o sea que hoy, con la televisión o a través de la propaganda de Hollywood, se gobierna el mundo muy ágilmente. Pero es una gran cuestión. ¿Qué ofrece esta otra parte del mundo gobernada? ¿Qué imagen
tiene que ofrecer. Así que mi idea de la justicia y qué significa la justicia está bastante limitada porque yo no estoy organizado. Yo solo expreso mis sentimientos y lucho solo. Pero en Occidente existe algo muy positivo y eso es que cuando esas luchas se concretizan, se transforman en algo muy significativo. Yo en Serbia, en el sitio en el que construí mi pueblo, realmente gané la lucha más grande de mi vida. Lo que ahora es un parque nacional iba a ser una mina de níquel. El níquel es un mineral que se extrae apartándolo de los restos de una manera muy agresiva, con ácido sulfúrico. Y eso produce que en un radio de 100 kilómetros toda la gente se enferme. Así que mi mayor logro, la victoria de mi experiencia y mi justicia, es que el sitio en el que ahora vivo, que iba a ser una mina que perjudicaría la salud del hombre, ahora es un oasis y un parque nacional. De este modo, esta es una victoria muy concreta que nace de todas mis luchas anteriores. Muchísimas gracias por tu palabras. Salud. Hablando de la unión que usted mencionaba y bueno, que lleva esta condecoración, la palabra unión entre los pueblos. ¿Hasta qué punto usted se siente unido al pueblo ruso por ser de la religión ortodoxa? Bueno, pues el premio se llama Por la unidad de los pueblos ortodoxos. Cuando a algo en el mundo ortodoxo o eslavo se le llama unidad, eso significa que de esa unidad o no hay nada o la hay, pero muy poca. Y por eso mi felicidad es todavía más grande, porque si yo soy un elemento que de alguna manera puede unir químicamente a dos pueblos diferentes que tienen un mismo Dios o una misma religión, entonces es más valioso para mí y me llega al corazón porque en una no unidad es muy importante descubrir la unidad, porque incluso la cosa más importante para una persona es tener esta unidad consigo mismo, que no esté dividido por dentro, porque la división de la personalidad es el comienzo de la locura y de la desintegración. Por lo tanto, me alegro mucho de que este premio lo otorguen basándose en que yo trabajo para esta unidad, aunque yo no lo hice conscientemente. Yo expreso la idea de esta unidad a través de la vida cotidiana, mi trabajo público y sobre todo a través de mis películas. Siguiendo con el tema de la unión entre los pueblos, hablemos de otros pueblos. Se dice que tiene un proyecto de rodar una película sobre Pancho Villa. Antes que nada, ¿cuál es su conexión con el mundo latino? ¿Por qué esta temática lo atrajo? En general, la relación no solo con Pancho Villa, sino con toda América Latina es una. Digamos así, conexión no solo literaria, sino vital. Hay algo en común entre los pueblos balcánicos, especialmente entre los serbios y los latinoamericanos, debido justamente a que la cristianización no fue concluida como debió haber sido. En nuestros pueblos existe una expresión espontánea de la vida que ningún sistema ha sido capaz de someter a una disciplina. Diría incluso que nuestra base genética es muy parecida. Cuando yo era pequeño, en mi país se cantaban canciones mexicanas porque Yugoslavia era un país que no pertenecía ni al bloque este, ni a Rusia, ni a Occidente, así que para nosotros era muy conveniente estar con América Latina. Luego crecí y me crié en una dimensión mitológica de fútbol y de Maradona y de todos aquellos que marcaron mi vida con algún dato o símbolo importante. Así que la idea de Pancho Villa es la idea de un político bandido, o sea, un gobernador revolucionario, lo que se ha mantenido en la tradición rebelde serbia hasta el día de hoy. En realidad, es lo que hizo Pancho Villa.
Y si miramos a todos nuestros bandidos y rebeldes, ninguno nunca ha sido tan grande como Pancho Villa. Así que mi admiración por él es, por un lado, una admiración por la dimensión histórica de su personalidad, pero también, según los libros que he leído, él no fue solamente un héroe, sino que también fue una persona muy tierna y especial con un alma grande. Ahora, mi gran tarea en esta película, que va a consistir de 7 partes, es contar la historia de Pancho Villa y de sus amigos y de él como de una persona que cuidaba a sus rosas, que es completamente contrario de lo que se esperaba de Pancho Villa. Hablando de Maradona, que usted ha mencionado, otra gran figura que le ha interesado, sobre la cual ha hecho una película, nos interesa mucho saber su opinión. ¿Qué piensa por qué Maradona no es solo una leyenda del fútbol, sino que realmente un ícono para la gente en Argentina, para la gente en el mundo? ¿Qué es lo que tiene Maradona como figura? Ante la política exterior de los Estados Unidos, sino que ha hablado de Hollywood como un centro que genera una enorme energía. Al principio, esta energía era muy positiva porque Hollywood, a principios del siglo, era el centro del idealismo mundial, de un idealismo artístico. Quiero decir que no había ningún lugar más significativo, y yo soy idealista, en el que el idealismo se creaba a través de las películas de Ernst, Lubitsch, Frank Capra y muchos otros autores que vivieron allí, y lo que pasó después es que se distorsionó el significado de ese Hollywood de los años 30 hasta los 70. De esas grandes películas que veíamos, Hollywood se transformó en algo completamente diferente de lo que era. Así que mi crítica se basa más en lo que me interesaba a mí, y eso es el cine y no otra cosa. Yo no soy un analista político, aunque tengo mi propia opinión política, pero mi crítica se concentra en el conservadurismo liberal capitalista que Hollywood representa. En cuanto a la cuestión de Obama y a los cambios en la política mundial, sobre esto soy muy escéptico. Allí no va a haber muchos cambios. El mundo de la política se sustenta en una base de contraste en la que la guerra, el dinero y el capitalismo forman un triángulo que impone diferentes relaciones. En este sentido, otra pregunta. Usted se ha manifestado también muy categóricamente en contra del presidente Bill Clinton en su relación, en su participación a los sucesos que tuvieron lugar en Kosovo. ¿Qué opinión le merece que ahora este expresidente tenga un monumento en su honor en Pristina? Sí, a él le han levantado un monumento en Pristina 6 veces mayor a su tamaño natural. Emir Kusturica nació en 1954 en la ex República de Yugoslavia. Cursó estudios en la Escuela de Cine de Praga. Su primera película, ¿Te acuerdas de Dolly Bell?, obtuvo el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La sátira Papá está en viaje de negocios también tuvo un gran éxito. Por este trabajo fue nominado al Oscar en la categoría de la mejor película de habla no inglesa y premiado con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Por la película El tiempo de los gitanos, obtuvo en Cannes el premio a la mejor dirección. A comienzos de la década de 1990 se marchó a Estados Unidos, donde rodó la película Arizona Dream. Su siguiente película, Underground, fue premiada con la Palma de Oro en Cannes. En 2008 filmó Maradona by Kusturica, documental dedicado al famoso futbolista argentino Diego Armando Maradona. Aparte del trabajo de director, Emir dedica mucho tiempo a la música y a su banda Non-Smoking Orchestra, que goza de mucho éxito por todo el mundo. Cuando usted estuvo en Osetia del Sur, se habló de que tenía proyectado hacer una película documental sobre este tema, sobre la guerra. Cuéntenos por qué
le ha interesado este conflicto en particular? Esta idea es una leyenda basada en una conversación. Yo no he rodado y no la voy a filmar por varias razones. Primero, porque estoy muy ocupado, y segundo, porque emocional e intelectualmente estoy implicado en otros proyectos. Esta historia de Osetia es algo que han inventado sin base alguna y que ha surgido de una idea que nunca se llevará a cabo. Usted siempre ha mantenido una postura muy definida para con la política exterior de los Estados Unidos. Un año después de que este país ya es liderado por una nueva figura, ¿ha cambiado en algo en este sentido su punto de vista? Aquí hay un malentendido. Yo no he expresado mi posición, pero por eso a Johnny Depp en mi pueblo le he levantado un monumento en tamaño natural. Yo trato de que mi visión política del mundo nunca se transforme en una visión sistemáticamente anti todo. O sea que, aparte de tener muchas cosas en contra de Bill Clinton, en Estados Unidos tengo muchos amigos muy cercanos que mantienen una postura contra la política de Clinton más fuerte que la mía. Por eso, en principio, yo estoy muy contento de poder responder al monumento en Pristina, que es 6 veces más grande del tamaño de Clinton, con mis recursos y decir, América puede ofrecer algo mucho mejor que Bill Clinton. Puedo ofrecer a mi amigo John Depp, al que le levanté un monumento que en muchos aspectos es más significativo que el que regalaron a Bill Clinton en Pristina. Ha venido a Moscú para ser condecorado por su labor para la difusión y el fortalecimiento de la unión entre los pueblos ortodoxos. Se le notó realmente muy emocionado en esa mención, que no es lo más frecuente para usted en ese tipo de situaciones. ¿Qué significa este premio, esta condecoración para usted? El significado de este premio para mí es grande porque yo no he planificado mi vida para recibir un premio religioso. Yo he sentido este premio como una recompensa a mi obra y a mi empeño para que todo lo que he hecho en mi vida, tanto privada como profesional, sea parte de un conjunto en el que mi intención de influir en la vida del hombre de manera terapéutica es hacer que la vida de la gente sea más bonita y mejor. Mi intención está reconocida en este premio, dándole una dimensión religiosa. Y como el arte, de todos modos, en algún sentido es religión, y esta es la que crea esta unión. Por eso, yo lo he sentido como un momento bastante emotivo en mi vida, y para mí ha sido emocionalmente muy interesante y positivo lo que ha pasado hace unos días.